¿Cómo estás, No te Alice? escuchas. Muy bien, ¿y tú qué tal? Bien, todo tranquilo. La verdad que hace rato que quería hacer este vivo porque, bueno, el tema de la identidad es algo que a mí me gusta hace tiempo, que lo vengo estudiándolo, vengo leyendo al respecto y sé muy bien que vos también, que has hecho una tesis, eh, te he escuchado hablar. Entonces, bueno, quería hacer hace rato este tema para tratar de ilustrar un poco por qué la identidad es tan relevante y como puse en el flyer más o menos, digamos, por qué es tan relevante en términos políticos, porque, digamos, lo que yo creo, y esto decir vos mejor y si coincidís o no, que así como la identidad es un elemento que está siendo, digamos, cuestionado, que está un poco en disputa en nuestro tiempo, de lo que muchas personas carecen, a diferencia de tiempos pasados. Yo creo que la política está tratando de aprovecharse de esto y bueno, está entrando en esta disputa identitaria para intentar, bueno, ocupar un lugar tanto de izquierda como de derecha. Así que simplemente te voy a pasar la palabra sin demasiada introducción. Quiero que me cuentes un poco qué entendés vos por identidad, por qué crees que es tan relevante hoy en día y si compartís esto de que digamos, en el centro de la disputa política, las políticas de identidad. Sí, 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 totalmente. Bueno, voy por partes, ¿verdad? Porque me lanzaste ahí todas esas preguntas súper buenas, súper Sí, interesantes sí. y súper importantes, ¿no? Entonces, la identidad viene del latín idem, significa lo mismo. Entonces, ya partiendo de esa raíz etimológica, ¿verdad? Nos damos cuenta que pareciera que para responder a esta pregunta por la identidad deberíamos encontrar algo que siempre permanece. Porque si la identidad es lo Ujú. mismo, quiere decir que hay algo que siempre va a permanecer. Sin embargo, ¿qué estamos viendo hoy día? Que la identidad se ha instrumentalizado políticamente. Por esto hablamos de políticas de identidad. ¿Cómo se ha instrumentalizado políticamente? Y me gusta muchísimo acá, cuando hablo de esto, usar un término de Kenneth Jurgen. Sé que leíste ese libro, El Yo Saturado. Ujú. Él utiliza Exacto. un concepto que se llama multifrenia. Entonces, él dice que la multifrenia es la fragmentación y colonización de las experiencias del yo. Acá quiero hacer una distinción y es que él lo utiliza para explicar identidades individuales. O sea, él lo utiliza para explicar la identidad del individuo, pero es muy bueno también para aplicarlo a nivel social. Él lo que dice es que la identidad del individuo se ha fragmentado. Esto no lo dice solo él, lo dicen muchísimos otros teóricos y estudiosos en esto, que la identidad se ha fragmentado desde la modernidad y que entonces Ujú. el individuo tiene que, de cierta manera, conciliar todas esas identidades que terminan siendo el mismo. De cierta manera, armar ese rompecabezas identitario. Entonces, derivado de esa fragmentación, pues el individuo tiene entonces la tarea de colonizar distintas experiencias de él mismo y de su yo. Entonces, esto trasladado a términos sociales, bien podría decirse de la siguiente manera. La identidad se ha fragmentado a nivel social también. ¿Y quiénes han colonizado la identidad? Los movimientos culturales. La han Ujú. colonizado, o sea, esas experiencias del yo han sido colonizadas por los movimientos culturales a tal punto que escuchamos hoy día frases como no puedes ser feminista, no puedes ser mujer, perdón, y no apoyar al movimiento feminista. O escuchamos traicionas a tu raza si siendo negro no eres parte de Black Lives Matter. O eres funcional a la heteronormatividad si siendo homosexual no eres parte del lobby LGBT. Entonces, precisamente, ¿por qué podemos escuchar estas cosas? Porque hoy estamos hablando de la identidad en términos políticos. ¿Qué son las políticas de identidad? En palabras simples, es la supremacía de la identidad de los grupos. O sea, es que la identidad de grupo vaya por encima de la identidad individual. Entonces es Ujú. precisamente, de manera súper simple, obviamente, pero es precisamente lo que estamos viviendo hoy.
me parece. Perfecto, clarísimo. Se entiende muy bien lo que decís. Hay una cuestión que, bueno, que varios intelectuales lo tocan. Bueno, entre ellos, por ejemplo, Bauman dice que la identidad o la problemática de la identidad surge a partir de la modernidad, que es lo que acabas de mencionar vos. Y yo quiero entender un poco eso, porque, digamos, es importante diferenciar entre lo que estamos viviendo hoy, en la modernidad tardía, o la posmodernidad, o la modernidad líquida, como diría Bauman, de la modernidad, que es cuando surge este problema identitario, digamos. Porque, ¿por qué consideras vos que surge a partir de la modernidad el problema de la identidad y no es una problemática que ya existiera en la premodernidad? Bueno, ¿por qué, digamos, consideras que surge a partir de ahí? Y cuál es la diferencia que vos notás entre lo que es la modernidad, que yo creo que todavía había herramientas para construir esa identidad, todavía estaban dadas, por más que hay una problemática, hay herramientas para todavía decir, bueno, esta es mi identidad, a la posmodernidad, si consideras efectivamente que ya, digamos, y yo creo que entiendo que por un poco viene tu tesis por ese lado, de que ya no tenemos en la posmodernidad herramientas para construir esa identidad. Entonces quisiera que me expliques un poco esas diferencias. Bien, pues partimos de la premodernidad. De hecho, el segundo capítulo de la tesis es precisamente eso, la transición identitaria. Yeah. ¿Qué pasó con la identidad para que haya llegado a los términos que ha llegado en la posmodernidad? Y lo abordo desde la premodernidad. Entonces, en la premodernidad, la identidad estaba dada, de cierta manera, o sea, era heredada por mecanismos tradicionales. Entonces, a pesar de que el individuo, ¿verdad?, siempre se ha preguntado por su existencia, quién soy, ¿verdad?, no lo preguntaba en términos de debo construir mi identidad o debo construirme a mí mismo o debo descubrirme, ¿no? Se lo preguntaba simplemente para entender de cierta manera su propósito acá. Entonces, en la premodernidad, el individuo sí se cuestionaba quién era, pero no, como había mencionado, ¿verdad?, en términos de una autoconstrucción identitaria, ni mucho menos. De hecho, las sociedades premodernas están caracterizadas por un conocimiento teológico. O sea, el conocimiento de las sociedades premodernas era principalmente teológico. Esto quiere decir que las personas hallaban su identidad, y no su identidad, pero sí las respuestas a todas las preguntas que están relacionadas con la identidad en ese conocimiento teológico, que era principalmente un conocimiento de Dios. ¿Verdad? Dios está en el centro de la cosmovisión de nuestras sociedades y por lo tanto en él se hallaban las respuestas a las preguntas sobre la identidad. ¿Cuáles son o eran esas preguntas? ¿Quién soy? ¿Por qué estoy en este mundo? ¿Cuál es, o sea, este sentido de trascendencia? Que voy a estar acá por un periodo, la muerte, todas estas preguntas que estaban relacionadas a la existencia del ser humano eran respondidas ahí por todas las sociedades. No había una relativización de la moral como estamos viviendo, que eso también ha fragmentado la identidad. Entonces, la modernidad, posicionando, ¿verdad?, a la razón como el centro de nuestras sociedades, la modernidad acompañada de la mano de la revolución científica, por ejemplo, lo que hizo fue cambiar por completo esa cosmovisión de las sociedades de la premodernidad, y por lo tanto hablamos de la fragmentación de la identidad. ¿Por qué se fragmenta la identidad también en la modernidad? Yo lo analicé desde 3 puntos, por lo menos en la tesis. Estos eran a nivel político, a nivel económico y a nivel cultural. ¿Por qué? Porque en la modernidad surge el Estado moderno a nivel político. En la economía surge el capitalismo, ¿verdad? Surge el capitalismo industrial, que cambia por completo las formas de trabajo. Antes, en la premodernidad, el individuo se relacionaba directamente con su trabajo y con el fruto de su trabajo para intercambiarlo o lo que fuera, ¿no? Tenía total control de esto. Al pasar al capitalismo industrial, toda esta forma de trabajo cambia por completo y con esto la identidad, porque esto da pie a identidad de clases.
Y en el Estado moderno, ¿qué sucede con la identidad? Que da pie a identidad nacional por esa separación. Y luego, a nivel cultural, que tenemos en la modernidad, una cultura secularizada. Entonces, la secularización de la cultura da paso a otra identidad fragmentada en la que te puedes identificar como cristiano o como ateo o como lo que gustes. Entonces, ¿verdad? Evidentemente, la identidad ya comienza a fragmentarse a nivel social. ¿Por qué? Porque ya no tengo marcos de los cuales agarrarme del todo. Y esto ya es la posmodernidad, sobre todo. Por ejemplo, esa transición identitaria de la modernidad a la posmodernidad, en esos tres niveles que mencioné, el político, el económico y el cultural, son las siguientes. En el político pasamos del Estado moderno a una suerte de globalización, de globalismo, ¿no? A organizaciones supranacionales, organizaciones internacionales que van coactando la soberanía y la autonomía de los estados, que es lo que estamos viviendo. Luego, a nivel económico, pasamos de un capitalismo industrial a un capitalismo postindustrial. Podemos leer sobre esto en Daniel Bell, por ejemplo, que es uno de los que más ha trabajado el tema del capitalismo postindustrial. Y evidentemente cambia esta identidad de clase por una nueva forma de trabajo en la que se pasa a el trabajo a través de los servicios, y evidentemente eso ha cambiado muchísimo también cómo el individuo se relaciona con su identidad. Y por último, pasamos de una cultura secularizada a una cultura que ha deconstruido los grandes relatos, diría Lyotard, Jean-François Lyotard. O sea, la modernidad, a pesar de que tenía una cultura secularizada, estaba basada en 4 grandes relatos para ordenar, de cierta manera, nuestras sociedades. Y estos eran el cristianismo, la ilustración, el capitalismo industrial y el marxismo, diría Lyotard. Entonces, en la posmodernidad estamos viviendo a nivel cultural una deconstrucción de los grandes relatos. Entonces, lo que también diría Lyotard es que tenemos una suerte de discursos, de microrelatos que se van haciendo literalmente tan pequeños como el individuo mismo. Por esto que vivimos la relativización moral que estamos teniendo, ¿no? Entonces, esa es mayormente la diferencia. O sea, pasamos de la premodernidad, que era una identidad heredada por mecanismos tradicionales, pasamos entonces a una identidad fragmentada en la modernidad, pero hay algo interesante, que en la modernidad, como tú mencionaste también cuando me hacías la pregunta, había todavía unos marcos sólidos de los cuales agarrarte. O sea, claro, la modernidad, al fragmentar la identidad, ¿qué le propone al individuo? Le propone construir su propia identidad, ser el hacedor de su identidad y de su propia vida. Pero entonces, al proponer esto, todavía había unos marcos sólidos de los cuales agarrarse. A nivel político, el Estado moderno y sus identidades nacionales. A nivel económico, pues las identidades de clases. A nivel cultural, esa secularización. Entonces, ¿qué pasa con la posmodernidad? Que no solo acentúa esto de que debemos construir nuestra identidad, sino que las herramientas que me da para construirlo hacen de esa tarea algo completamente imposible. O sea, estamos viviendo tiempos en los que reina el hedonismo, esa doctrina al placer, ese abandono al placer, que termina siendo esclavitud. Miren, la pornografía, las drogas, ¿no? Y un sinnúmero de cosas más. Estamos viviendo también una cultura completamente basada en la tecnologización. Y vamos, no estamos diciendo que esto es completamente malo. Ahora mismo estamos conectados desde Puerto Rico y Argentina gracias a estos avances en la tecnología, ¿no? Pero si lo vemos también a nivel individual, pues vemos cómo afecta directamente la tecnologización a la identidad, por ejemplo, alterando rasgos naturales con los filtros. De hecho, últimamente se ha estado hablando en psicología de un trastorno llamado dismorfia Snapchat. Y es un trastorno en el que se comenzaron a dar cuenta principalmente muchos cirujanos estéticos, porque en su mayoría mujeres jóvenes iban a sus consultas a pedirles parecerse a esa yo misma, pero, o sea, a esa de los filtros misma de su
de su foto, de ese filtro. Entonces, evidentemente es como sí. una alteración identitaria. Y bueno, no tenemos hoy día marcos sólidos de los cuales agarrarnos para construir la identidad. Por eso una de las conclusiones de la tesis es que la posmodernidad puede entenderse como la era de la no identidad. Entonces hay que rescatar la identidad, ¿no? De eso surge también este proyecto y la página. Genial, clarísimo, clarísimo, Thalys. Muy buenas las explicaciones. Yo me recuerdo en este libro que mencionaste, en el Yo Saturado, hay un ejemplo, bueno, él da ejemplos de cómo antes la gente, era todo un acontecimiento, si mal no recuerdo es ahí, donde era todo un acontecimiento, por ejemplo, recibir una carta de alguien. Y esto no estamos hablando en tiempos premodernos, estamos hablando de la modernidad, siquiera, por ejemplo. Y dice, y era todo un acontecimiento recibir una carta de alguien que venía, no sé, de alguna otra ciudad que en ese momento parecía muy alejada y hoy en día obviamente nos parecerían ridículos esas distancias, porque obviamente el mundo sigue siendo, tiene las mismas medidas, digamos, pero lo hemos achicado nosotros con la tecnología, justamente como bien mencionabas. Y si uno se retrotrae a la premodernidad, y yendo específicamente a lo que vos mencionabas, de lo económico y lo tecnológico, digamos, es la revolución de las tecnologías precisamente lo que hace que de la premodernidad, que uno nacía y moría probablemente en el mismo lugar, en donde la identidad le venía dada porque iba a ser hijo de, y probablemente te dediques al mismo oficio que se dedicaban tus padres y que se habían dedicado tus abuelos, y ibas a tener esa parcela de tierra, y entonces no ibas a tener nunca que cuestionarte a qué dedicarte ni quién sos, porque ibas a vivir con toda tu familia completa, no te iba a criar solamente tu papá, te iba a criar toda tu familia, tus abuelos, tus tíos, etcétera, ¿no? Hay muchísimas cuestiones que uno, para ilustrar esto que mencionas, hay que imaginarse lo que era el contexto premoderno, y en donde uno llegaba eventualmente capaz a conocer a alguien del pueblo más cercano, que no estaba a muchos kilómetros, pero que ya era todo un acontecimiento visitar un pueblo cercano, y que encima de ese pueblo cercano que uno iba a conocer, obviamente iba a profesar la misma religión, o sea, lo más común, ¿no? Iba a profesar la misma religión, también iba a tener gente con identidades muy fijas y dadas, y no se iba a estar cuestionando muchísimas cuestiones que, bueno, que se empiezan luego a cuestionar a partir de la modernidad, a partir de las revoluciones tecnológicas que hace que uno conviva y empiece a conocer otras culturas. Y bueno, ya si pensamos en los tiempos de hoy en día, que uno puede vivir en Nueva York con un musulmán arriba, alguien de la India abajo, alguien de Latinoamérica al lado y un europeo, bueno, y así, ¿no? Entonces está intercambiando permanentemente con otras culturas. Y bueno, y eso si agregamos todo lo que vos mencionás, que para mí es fundamental, el hecho de la muerte de Dios, la secularización, para mí es fundamental, determinante en esto. Bueno, es la verdad que clarísimo, simplemente quería mencionar algunas de esas cuestiones para, digamos, para ilustrar un poco a lo que es la vida premoderna, a lo que es la vida que tenemos hoy en día. Hay un punto, digamos, que quisiera ir específicamente a lo político, y vos mencionabas antes, bueno, las identidades están siendo, digamos, utilizadas políticamente hoy porque hay que ayudar nos van a decir que van a ayudar a construir esas identidades que están hoy fragmentadas y que los individuos ni siquiera tienen herramientas para construir. Entonces, por eso se empieza a decirle a los individuos, vení, vos vas a militar el feminismo porque esta es tu identidad y vos sos mujer, entonces tenés que estar encasillado acá, vos sos negro, bueno, eso es lo único importante, entonces vos tenés que militar esta causa, y así. Y yo veo una diferencia porque, digamos, las políticas identitarias existen tanto en la izquierda, que sería todo esto, con los ejemplos que vos diste, pero también obviamente están en la derecha. Y en la derecha, justamente, lo que busca es, como bien indicabas con tu página y demás, es rescatar determinadas identidades. Es, digamos, no se prende de lleno al juego de hoy de la izquierda, sino que lo que busca es rescatar, por ejemplo, las identidades nacionales que están siendo atacadas, ¿no? Hoy cuando uno habla de la derecha identitaria en Europa, un poco es eso, tiene que pensar digamos, en los nacionalismos, que están tratando de ser rescatados, o las identidades nacionales tratando de ser rescatadas de la amenaza globalista. Entonces, digamos, vos haces esta distinción entre izquierda y derecha, y te hago una pregunta más dentro de esto, porque yo veo una ventaja de la izquierda,
respecto de la derecha, lamentablemente, políticamente, en que, bueno, la izquierda está tratando de construir identidades artificiales o identidades muy circunstanciales y poniéndolas a operar con sus fines políticos, en pos de, bueno, la lucha feminista que tiene esta fecha, hay que marchar todos los 8 de marzo, que tiene la meta del aborto primero, que tiene luego la meta. Entonces, te dan a estos individuos posmodernos, digamos, que están ahí flotando en el aire, les da esas luchas y les da esas identificaciones y le dicen, bueno, vos, para poder ser feminista tenés que odiar al hombre, cortarte el pelo de manera espantosa y vestirte de manera todavía peor, y ir a cada marcha que nosotros tengamos y luchar, ¿no? Luchar estas cuestiones, pero son luchas circunstanciales, son identidades, digamos, agarradas de la nada, que le va dando digamos, esas luchas y le va manteniendo prendidos al feminismo por esas cuestiones, le da definiciones muy vagas y demás. En cambio, la derecha, cuando intenta rescatar una identidad, y uso de nuevo me parece muy atinado tu página, lo que está haciendo es tratar de agarrarse de cuestiones que en verdad surgen espontáneamente. Es decir, en eso nosotros tenemos una desventaja, porque uno no puede hacer fácilmente a través de la lucha político-cultural que la sociedad vuelva a creer en Dios, por ejemplo. No digo que sea imposible, porque, no sé, yo he visto mucho acercamiento de jóvenes a la iglesia con lo que ha sido la lucha pro vida, por ejemplo. Pero no es algo tan fácil, porque las cuestiones que la derecha busca rescatar son cuestiones que justamente no tienen que ver con el constructivismo propio de la izquierda, sino que tienen que ver con lo espontáneo, la identidad espontánea. O sea, en alguna medida, ¿no? Tampoco vamos a decir que digamos, las naciones tienen algo espontáneo, pero también el Estado de Naciones es una construcción. Entonces, yendo al punto, yo lo que digo es, perdón lo largo de la pregunta, de alguna manera, es No, pero la izquierda como que Sí. El punto es, la izquierda se adapta mejor a los tiempos posmodernos, efímeros, circunstanciales, cortoplacistas, al darle ese tipo de identidad a los sujetos posmodernos, respecto de la derecha que corre con esa desventaja de que tiene que explicarle al sujeto posmoderno que, bueno, que la religión es importante, que la familia es importante, que determinados rituales son importantes, que no todo es así como el sujeto posmoderno vive hoy en día. No sé si me explico y no sé si coincidís o qué notás al respecto. Sí, totalmente. Y noto, o sea, eso de la desventaja, o sea, entiendo totalmente lo que mencionas de la desventaja, pero yo tiendo a ser un poquito, bueno, a veces quizá podría tachárseme de soñadora, pero tiendo a ser un poquito positiva en el sentido de que yo creo que también de cierta manera hay una fuerza de la derecha, en el sentido de que, vamos, la izquierda está basada en la deconstrucción. Y eso no son nuevas, de hecho es una palabrita no solo que está de moda, sino que es una palabrita clave al momento de hablar de todos estos temas, porque precisamente se basaron en la deconstrucción para llevar a cabo o llenar al mundo de todas estas ideas, porque obviamente cuando yo deconstruyo, yo vacío todo de significado y de sentido, pero luego le tengo que dar uno nuevo, no lo puedo dejar así. Entonces, evidentemente y convenientemente para estos ideólogos de izquierda que se dieron cuenta de esto, dijeron, bueno, ahora yo lo vacío y lo lleno entonces de mis propios significados, mis propias ideas. Entonces, eso es lo que están tratando de hacer, de hecho, por eso están metidos en las universidades, precisamente para garantizar que ese cambio de pensamiento, vamos, que lo hereden las próximas generaciones, ¿no? Entonces, yo siento de cierta manera que un poco la desventaja en estos términos de la izquierda es que al estar tan basada en la deconstrucción y al querer vaciar tanto de sentido la vida del individuo, creo que el mismo individuo poco a poco se va a ir dando cuenta que carece de sentido en absoluto. O sea, que no tiene ningún tipo de sentido, que la izquierda no le está resolviendo absolutamente nada y que necesita buscar otras cosas.
Porque, bueno, Ujú. de hecho lo vemos con las personas que suelen llamarse no creyentes, por ejemplo, buscan su espiritualidad en otras cosas. No dejan de ser seres espirituales, porque no pueden, porque lo somos por naturaleza. Pero entonces lo que hacen es llenar eso con otras cosas, por eso vemos luego que rinden culto a la Pachamama, o no sé, hacen otros rituales y otras cosas, no, precisamente porque ese vacío espiritual lo tienen que llenar con algo, solo que no quieren llenarlo con Dios, ¿no? Entonces, yo creo que en esos términos la derecha defiende definitivamente lo esencial y lo importante, por eso hablamos de rescate, ¿no? En vez de deconstrucción, de deconstruir aquello que han sido los pilares tan fuertes de nuestras sociedades, esa herencia de Occidente, ¿no? En vez de deconstruirlo por completo, yo creo que la derecha lo que hace más bien es notar toda esa fuerza que tiene, todos esos puntos fuertes, quiere mantenerlos ahí de pie, quiere rescatarlos y obviamente va de cierta manera también eh, evolucionando con las sociedades. Vamos, que no es que somos unos retrógrados dinosaurios que nos quedamos en los tiempos de, qué sé yo, que hacíamos trueque, etcétera. No, no es así, para nada. O sea, esa es la visión súper simplista y fácil de explicar la derecha según los de la izquierda, ¿no? Entonces, Exacto, creo que exacto. ese es algo fuerte de nosotros, el que rescatemos los pilares verdaderamente importantes, porque creo que al final las personas, el individuo se va a dar cuenta que lo que la izquierda ofrece es soledad, por completo. Es que tú te construyas de la nada, en el aire, que nada de lo que verdaderamente importa importe, como por ejemplo la familia. Entonces, cuando las personas se van dando cuenta de eso, es que van girando y diciendo, espérate, hay algo más. Y la derecha me está ofreciendo otras cosas, me está ofreciendo algo sólido. Entonces, en momentos de esta crisis identitaria que estamos viviendo, que es igual de volátil y cambiante que los mismos tiempos que vivimos, porque los tiempos posmodernos son así, son volátiles, eh, y precisamente por eso es que generan esa crisis identitaria en el individuo. Cuando el individuo se da cuenta de esto, dice, espérate, yo necesito algo sólido. No puedo seguir, estoy agotado, estoy cansado de tratar de construir de la nada, ¿no? Entonces, de hecho, Mm. podemos notar eso un poco, o sea, de hecho es por eso, tú mencionaste algo súper importante, que venían desde las políticas y te decían, bueno, acá mujer tienes al feminismo. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que odiar al hombre, tener el cabello de una determinada manera, vestirte de una determinada manera, hacer alboroto y todo aquello. O sea, ya, este es el paquete identitario que te ofrezco. Entonces, es interesante notar Ujú. eso. ¿Por qué? Porque desde la modernidad habíamos mencionado que el individuo tiene la tarea de auto. Entonces, si yo estoy me dan, me hacen imposible esa autoconstrucción. Entonces, si esa autoconstrucción me genera, de cierta manera, un malestar, me suscita un sentimiento de imposibilidad, no puedo completar esta tarea, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir por el camino más fácil. Voy a buscar una identidad que ya esté construida, que alguien me diga qué tengo que hacer con mi vida. Y ahí entra el feminismo y le dice a la mujer, acá tengo tu identidad, toma, tienes que hacer esto, acá está el paquete. Entonces eso es lo que ha estado la izquierda utilizando para darle sentido a la vida del individuo posmoderno. O sea, se han aprovechado de la falta de sentido, de la carencia Ujú. identitaria que tiene el individuo posmoderno y le han dicho, bueno, acá yo te voy a sanar, yo te la voy a, a ofrecer, ¿no? Yo voy a cambiar esto. Y te ha dado ese paquete. Pero, ¿qué va a pasar cuando el individuo se dé cuenta que sigue igual de vacío, ¿no? Entonces, ahí es cuando la derecha, me parece, debe estar bien fundamentada, o sea, no debe perder la mirada de lo que siempre ha defendido, debe estar bien parada, bien sólida y decirle, esto
siempre ha estado aquí y siempre va a estar aquí para ti, ¿no? Entonces, esa creo que es la idea, esa creo que es la importancia de la derecha, que nunca ha dejado de defender lo esencial. Entonces, cuando hablamos de derecha, me encanta porque yo siento que se habla de rescate de lo esencial. Perfecto, clarísimo, clarísimo, Talis. La verdad que eso que mencionabas es tal cual, él un poco lo trataba de transmitir, esto de que te dan este es el paquete, este es quién tenés que ser y esto es lo que tenés que militar, y ahí te llenamos el vacío. Y bueno, y eso no es así, no llenan ningún vacío existencial, simplemente ponen a funcionar a los individuos, bueno, en función de causas que les sirvan políticamente. Quisiera saber, digamos, ¿qué opinás vos o cómo ves en este sentido lo que es, lo que va a pasar, digamos, vos decís, la derecha tiene acá que tiene que estar ahí presente para cuando esta izquierda, cuando estos individuos se den cuenta de lo que realmente importa y que necesita, y la derecha necesita defender realmente los valores que ha defendido siempre. Yo estoy totalmente de acuerdo, por eso, de hecho, digamos, me tildo de conservador y no de otra cosa. Lo que yo quiero saber es, ¿vos qué ves que va a pasar en el futuro cercano? Porque, digamos, uno siempre vive criticando a Occidente por estas cuestiones. Una de las razones por las que yo critico, digamos, o que uno habla de Occidente es porque está sometido a toda esta deconstrucción, mientras, por ejemplo, es asediado por culturas foráneas que tienen muy claros quiénes son o qué identidad tienen y qué quieren imponer. Y no estoy hablando, por ejemplo, particularmente de Europa, con la inmigración de musulmanes y demás, pero yo, digamos, y antes fui bastante pesimista, pero confío, digamos, un poco también en lo que vos mencionabas, en realidad, que yo creo que puede haber una reacción de la derecha, una vuelta a, por ejemplo, las raíces cristianas, a las cuestiones que otorgan, bueno, estas identidades más sólidas. Hay, por ejemplo, una cuestión que es, si uno tuviera que poner en porcentajes lo que mencionábamos antes de la identidad premoderna, uno diría, bueno, antes estaba 100% dada, ¿no? En ningún momento uno se planteaba siquiera quién soy, no hacía falta, ya estaba dada cuando uno nacía, como te dije antes, la identidad estaba dada por los de afuera. En cambio, hoy en día, cuando uno se plantea, pareciera que la identidad no viene dada casi en ningún porcentaje. O sea, te diría que hay un 90% de autoconstrucción versus un 10% de lo que viene dado, porque ya ni siquiera es reconocido o debe ser reconocido por los de afuera, según la lógica izquierdista. Ni siquiera el sexo no puede ser reconocido ya, las identidades nacionales no importan, no puede ser reconocido hijo de quién sos, los apellidos se cambian, se desordenan, ya no interesa, la identidad no viene tampoco dada por la familia. Entonces es como que cada uno se reconoce o se debe reconocer y los demás deben adaptar. Antes los demás daban la identidad a uno y ahora los demás deben adaptarse un 100% a lo que uno decida autoidentificarse, y además deben aceptar también que ese criterio puede estar cambiando todos los días, porque un día uno es mujer, el otro día uno es hombre, después se repite, vuelve a ser mujer, después no es ni mujer ni hombre, y así sucesivamente. Y un día uno vive en Argentina y otro día es español y otro día, entonces, y ves los Instagram hoy autodefinidos, como uno se autodefine en Instagram, como cada uno quiere. Entonces, y los demás deben aceptar esa definición, y cuando no la aceptan, bueno, recurrimos al Estado o a determinados medios opresores que dicten a los demás que tienen que aceptar mi identidad autodefinida. Yo en ese sentido, y vuelvo a lo que planteaba al principio, creo que hay digamos, se está subestimando a los individuos, se está subestimando a los individuos a los individuos que no caemos en esa lógica, e incluso a los individuos que caen momentáneamente. Pues es que estaba leyendo a Erik Erikson, que es citado por varios autores, como siempre el original, al que hay que retrotraerse para leer, para saber su identidad. Y él hace una distinción que me parece muy importante, y nosotros siempre hablamos de lo individuo postmoderno, y él habla, bueno, específicamente, te hablo de sociedad y adolescencia, acá tengo el libro, justamente de la crisis de identidad, bueno, lo importante que es en la adolescencia. Entonces, vos decías recién, cuando se empiecen a dar cuenta, y bueno, muchas veces es el periodo en el que uno se da cuenta de eso, es la adultez.
Y en esto sí, volvemos a esta máxima de, bueno, cuando uno es de izquierda, siempre es en general en la juventud y luego uno crece y ya cae en razón de Deja que de el ser. mundo no es como uno pensaba de joven. Exacto. Sí. Este, entonces, redondeando un poco esto, y vos podés comentar lo que quieras, pero para redondearlo en una pregunta, es, digamos, ¿a qué medios crees que nosotros tenemos que recurrir en esta lucha cultural para, digamos, específicamente lo que hace a la identidad? Digamos, hay que ir a las universidades, hay que recurrir en qué, digamos, ¿a qué tenemos que recurrir nosotros como herramienta para tratar de convencer o tratar de decirle a estos jóvenes que están ahí entre irse a militar feminismo porque sienten ese vacío propio del tiempo en el que viven, o decir, no, la verdad que lo importante es esto, y esto es la familia, son estas instituciones y demás? ¿Nosotros qué podemos hacer? ¿Tenés alguna noción de eso? ¿Qué se te ocurre? Bien, vamos a lanzar esto en el aire. Em, yo creo que una de las cosas más importantes, sobre todo, es tratar de revertir aquello que la izquierda está intentando hacer, que es deconstruir eh, las instituciones, por ejemplo. O sea, creo que debemos Ujú. partir a nivel social por aquella importancia que tiene la sociedad en la construcción de las identidades, porque hay algo bien importante que notar acá, y es que ya no hay de cierta manera una forma para nada de regresar a los tiempos premodernos y que nuestras identidades sean ya dadas. Eso es soñar, Ujú. pero soñar bien en grande y bien, o sea, casi que esto es utópico, completamente, o sea, no hay forma, no hay forma, no hay una forma de revertirlo, ¿no? Entonces creo que tenemos que partir de lo que tenemos acá ahora, ¿no? Y decir, bueno, todavía tengo las instituciones que están siendo bombardeadas y atacadas constantemente, en especial por la izquierda, pero ¿qué tengo que hacer? Tengo que fortalecerlas, tengo que luchar por ellas. Por ejemplo, ¿cuáles son esas instituciones? La familia, la educación, la iglesia, el Estado también ocupa una institución, obviamente reconociendo nosotros que el Estado tiene que tener unos límites. O sea, no es que las instituciones no tienen límites, pero sí que debemos fortalecer estas instituciones. ¿Por qué? Porque, bueno, si dejamos que se sigan perdiendo, vamos a tener gravísimas consecuencias. Por ejemplo, si dejamos que esta institución del Estado, o sea, el Estado moderno, siga perdiendo su autonomía, siga perdiendo su soberanía, vamos a tener entonces a la ONU diciéndonos qué es lo que tienen que hacer nuestros países. Y no les importa en absoluto, no les importa en absoluto a las personas que viven ahí, ni siquiera les conocen. Yo creo que de cierta manera esa es también la importancia del Estado, que el Estado es de cierta manera próximo a. ¿Por qué? Porque, bueno, estoy legislando, tengo una autonomía, tengo una soberanía, estoy legislando este lugar, este territorio en concreto, ¿no? Entonces, esto hace que yo conozca mi territorio, que sea parte de él. Vivimos también en democracias, ¿no? Y podemos elegir todavía a nuestros gobernantes en algunos lugares. Entonces, pues vamos, seamos inteligentes, seamos sabios. O sea, aboguemos por personas que defienden estas instituciones. La familia también, que es tan importante y que tanto quieren destruir hoy día, es uno de los ataques más grandes. El feminismo, por ejemplo, es una de las cosas que más ataca. Diciéndote, mira Simone de Beauvoir, diciendo que la esclavitud, o sea, que la maternidad es una esclavitud, que la mujer es presa de la especie. Esta idea del feminismo, de que tú legitimas la opresión a través del matrimonio. ¿Qué están atacando con eso? No están atacando directamente Ujú. solo al matrimonio, están atacando a la familia, porque el matrimonio no legitima Lógico. la opresión, el matrimonio legitima a la familia. Entonces, vamos, cuando vemos las ideas de la izquierda, vemos lo que están haciendo, nos damos cuenta que lo que están deconstruyendo son principalmente las instituciones. Entonces, cuando nos damos cuenta de eso, debemos decir, espérate, por acá es. O sea, esto es lo que tenemos que fortalecer, esto es lo que tenemos que rescatar. ¿Por qué? Porque esas instituciones no solo le otorgan solidez y permanencia
en cuanto a formas de comportarnos. Por ejemplo, ¿cuál es uno de los deberes de la familia? Educar a sus hijos y educar a los individuos en vida en sociedad, en que hay unos roles, en que hay unas cosas que cumplir, en que cada cual tiene un propósito, en que somos complementarios. Entonces, evidentemente, cuando te das cuenta que ese es el rol de la familia, dices, ah, por eso quieren deconstruir a la familia, por eso la quieren destruir, porque no quieren que la familia siga enseñando a sus hijos, educando. Entonces, creo que esa sería una de las soluciones que creo que tendríamos a nivel social. Y luego, si queremos aportar un tanto algo individual, que es uno de mis propósitos en el doctorado, vamos a ver qué tal me va, pero tengo la idea de abordarla desde, no puedo decir que voy a regresar a todo este pensamiento aristotélico de la sustancia, de ese compuesto ilemórfico de materia que es cuerpo y forma, que es alma o espíritu, porque bueno, estamos bastante alejados también un poco de eso, pero sí creo que es fundamental a nivel individual rescatar la esencia, reconocer que hay cosas dadas. Estabas mencionando anteriormente que fue interesante que había un 90% autoconstrucción y un 10% algo dado, y yo diría que casi que ese 10% también está siendo atacado. Casi no, está siendo atacado. O sea, ¿cuál es uno de los ataques de hoy día? La ideología de género, creada por estos movimientos culturales. O sea, ¿qué atacan? Atacan precisamente ese poco por ciento que nos queda de solidez. O sea, aquello que todavía nos determinaba. O sea, ¿qué nos determina? La biología nos determina, por ejemplo. Nuestros genitales nos determinan. La genética nos determina. XX, XY. ¿No? Entonces, al estar atacando eso, diciendo que tu autopercepción es lo único que importa, le estás quitando a los individuos lo poco que les quedaba de base sobre la cual construir sus identidades. O sea, el hecho de que el individuo tiene que autoconstruirse no se puede revertir. Es algo que no podemos cambiar. O sea, a mi parecer, esta es verdad, mi opinión, no sé si tengas la misma, pero no creo que esto es algo que se pueda ya revertir en los tiempos que estamos viviendo, por miles de razones. Pero entonces, si no se puede revertir, yo tengo el deber de defender lo que todavía me queda como permanente y determinante. En ese caso, por ejemplo, a nivel individual, como decía, esa base biológica, por ejemplo, que ok, voy a construir mi identidad, algunos aspectos de mi identidad, pero ¿desde dónde? Desde esa base previa que me ha hecho por naturaleza mujer, por ejemplo. Entonces, si yo deconstruyo esa base que me ha hecho mujer, entonces, ¿qué soy? Soy puro artificio. Y si soy pura artificialidad, si soy puro artificio, entonces, pues, no soy nada. Y de hecho, hoy día, eso pretenden, por ejemplo, las teorías queer. O sea, la ideología de género, el feminismo radical, el feminismo queer, el feminismo interseccional, todo eso está basado en una teoría queer. ¿Y qué dice lo queer? Que es interesante porque sus mismos ideólogos dicen que no se puede definir y que no se debe definir, pero te dan una idea de qué es lo queer y te dicen que es todo lo que se sale de los binarios, todo lo que está fuera de los binarios. Es decir, todo lo que está fuera de, por ejemplo, ser hombre o mujer. Todo lo que está fuera de heterosexual u homosexual. Y tú te quedas... O sea, yo estaba leyendo esto de la teoría y todo, y yo decía, esto es en serio. O sea, ¿qué es ser algo fuera de hombre o mujer? O sea, es loquísimo. Entonces te ríes, pero luego te vienes a dar cuenta que esto está rigiendo nuestras sociedades hoy. Mira, por ejemplo, transespecie. Estas personas que no, yo soy un perro, el perro dálmata británico, o yo soy un caballo. Hay un documental en YouTube sobre esto, un hombre que quiere ser caballo, así que vayan y véanlo, se van a reír un rato. O más peligroso aún, la transedad. Exacto, esto legitima muchas otras cosas. Porque, por ejemplo, si la autopercepción es lo que importa, las personas van a decir, ay, pues ¿para qué yo me voy a limitar? ¿Para qué entonces simplemente voy a autopercibirme como hombre o mujer o lo que quiera si también puedo hacerlo con otras cosas?
Entonces comenzamos a jugar con nuestras identidades, a borrar todo aquello permanente. O sea, nuestra edad es un determinante. Nacimos en una determinada fecha, tenemos una determinada edad. Entonces venimos con toda esta autopercepción y digo, no, yo soy una niña de 6 años. No, entonces vemos también cómo esa es la propuesta de la izquierda, que tú juegues con tu identidad constantemente. Y jugar con tu identidad constantemente, no tener una identidad fija y una permanencia en tu identidad es no tener identidad. Sin miedo alguno a equivocarme, es no tener identidad. Entonces, ¿verdad? Creo que por ahí va la cosa del rescate, retornar o rescatar la esencia y fortalecer las instituciones. Muy bueno lo que mencionaste, Liz. De hecho, coincido 100%, vos recién me decías, no sé si va a coincidir, yo coincido 100%, de hecho está grabado, lo he dicho alguna vez, no me acuerdo en dónde, pero lo he dicho hablando de esto, que justamente yo en alguna medida, por ejemplo, digo, bueno, yo soy conservador, no soy reaccionario, porque veo que por parte de la derecha, muchos quienes se consideran de derecha caen en ese error de, bueno, empiezan a hacer la crítica a dónde, digamos, uno empieza a hacer la crítica de por qué hemos llegado a este punto, y claro, entonces tiene cosas que criticar, porque la posmodernidad no surge, justamente posmoderna, o sea, surge de una problemática que también hay en la modernidad, y así sucesivamente, entonces empiezan a criticar y se quieren retrotraer a vivir en tiempos premodernos, y empiezan a decir, no, la modernidad también tenía todo mal, porque no, porque ahí ese es el germen de la posmodernidad, y entonces también hay que criticar todo ese tipo de sociedad, y nosotros lo que defendemos realmente es esto. Bueno, pero eso, digamos, es onanismo intelectual, no tiene ni un sustento en bases prácticas, no tiene sentido militarlo de alguna manera o defender eso de alguna manera, porque va a quedar en la nada misma. Entonces, coincido 100% con lo que decís, y hay algo que es un punto que uno muchas veces cuando habla suena muy pesimista, pero es cierto, digamos, cuando uno habla de rescatar o de conservar justamente determinadas instituciones, es porque todavía existen. De hecho, digamos, lo femenino existe todavía, por más que sea atacado hoy en día ser femenina. Existen muchísimas mujeres que son femeninas. Entonces, todavía sigue existiendo, claramente, de hecho todavía es mayoritario probablemente, y sin embargo uno ve siempre lo malo y dice, no, mirá lo atacado que está haciendo esto, o cómo se buscan plegar a la estupidez de constructivista de ser lo más fea posible para ser lo más antifemenino posible, por ejemplo. Entonces, hacia eso va el coso. Pero uno puede todavía rescatar y las mujeres con su acción individual decir, bueno, yo voy a seguir siendo femenina, y le gusta a quien le guste, y además, cuando uno quiere involucrarse, militar por eso, digamos, en alguna medida, ¿no? Decir, defenderlo, rescatarlo, anunciarlo, contraponerse a la estética feminista, lo que sea. Y así sucesivamente, o sea, la iglesia está siendo atacada permanentemente, pero sigue ahí, sigue existiendo, sigue estando, sigue teniendo fieles, sigue ganando fieles, perdón por lo del gato. Y bueno, entonces en eso yo coincido 100%, y de hecho, digamos, una de las partes que tenemos que hacer, yo creo, en esto es primero ponernos de acuerdo en la derecha y decir, bueno, seamos realistas. No querramos, si estamos, digamos, es lo mismo que pasa con lo económico, muchas veces con este utopismo económico que uno ve y que critica, desde la derecha criticamos muchas veces a algunos liberales que te dicen, yo quiero vivir en una sociedad sin impuestos, mientras viven en Argentina que pagás 70% de impuestos al año. Entonces, no, bueno, primero tratemos de pagar menos impuestos, después vemos si llegamos a esa instancia. Bueno, acá lo mismo. No vamos a poder vivir en tiempos premodernos, adaptémonos a la realidad y tratemos de rescatar lo que nos queda. Salvemos esto que tenemos todavía, que está bajo asedio, pero rescatémoslo. Entonces, en eso estoy 100% de acuerdo con vos. Coincido en que la lucha política tiene que ir por... Sí, decime. O sea, algo súper rápido que había mencionado, ¿verdad? Aquello de que la derecha debe estar ahí sólida, fuerte, permaneciendo, ¿no? Para cuando las personas comienzan a darse cuenta que la izquierda no está solucionando absolutamente nada. Pero no solo eso, sino que la derecha tiene que ir avanzando también estratégicamente. Cuando yo decía que debe estar ahí sólida, la gente tiende a confundir esto, ¿verdad? De pensar en solidez y permanencia y de decir es algo estático.
es algo que simplemente va a estar ahí Estático. parado. Y no, somos dinámicos. O sea, en la permanencia, Ujú. en la solidez, hay dinámico, hay cosas dinámicas también. Entonces, evidentemente, pues quiero como que abogar de cierta manera por una derecha que sea dinámica, una derecha que conserve, pero que al mismo tiempo sea una derecha dinámica que vaya paso a paso, estratégicamente, mostrándole a los demás que ellos tienen, o sea, que en este caso nosotros, ¿verdad? Soluciones reales, soluciones que no están para nada alejadas de la realidad. Porque, vamos, ¿qué quiere hacer la izquierda? Cambiar la realidad. ¿Por qué? Porque cambiando la Ujú. realidad pueden entonces decir abiertamente esto es lo real. Pero no, todavía hay una realidad. Entonces, evidentemente lo que nosotros debemos decir es señalar más bien que aquello a lo que le están tratando de llamar realidad no lo es por tal y tal y tal y tal razón, o sea, cuando todavía tenemos oportunidad de hacerlo. Entonces creo que verdad, no caigamos en ese pensamiento de que la izquierda debe estar, la derecha, perdón, debe estar ahí parada simplemente esperando a que la izquierda caiga o que no. O sea, tenemos que ser estratégicos, tenemos que continuar defendiendo esto, tenemos que militar por lo que verdaderamente importa, porque nosotros hemos sido llamados a hacer luz, ¿no? Entonces, en medio de un mundo lleno de tinieblas, creo que la derecha debe ser ese resplandor, ¿no? Esa luz. Y, y estoy convencida de que así será. También creo que es importante que nos unamos en aquello que tenemos en común. O sea, En es común. súper importante que nos unamos en aquello que tenemos en común, porque sí, vamos a tener diferencias. O sea, esto, bienvenidos a la realidad. O sea, esto lo hemos vivido en Ujú. todas las épocas de nuestra historia. O sea, siempre han habido diferencias. Pero en vez de estar haciendo una guerra de grupos entre X identidad y tal identidad y todo esto, que es precisamente lo que pretenden hacer, o sea, la izquierda vive de la problemática, la izquierda vive de poner a las personas en conflicto. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Abogar por una derecha que es para todos, por una derecha que es para todos. ¿Por qué? Porque precisamente se ha enfocado en lo que todos tenemos en común, nuestra humanidad, etcétera, ¿no? Entonces, creo que eso sería súper importante recalcarlo. Incluso hay personas, por ejemplo, homosexuales que no están de acuerdo con el colectivo o el lobby LGBT, que no están de acuerdo con la ideología de género y con todas estas cosas. Entonces, esas personas también es importante que militen. Por ejemplo, ustedes como hombres tienen una labor increíble, ¿verdad? De estar abogando a favor de la vida y de estar abogando por la mujer, etcétera. Evidentemente es súper importante su papel, pero yo creo que es muchísimo más importante en ese tema, por lo menos, del feminismo, la labor que pueda ofrecer la mujer. No digo que la de ustedes no es importante, claro que sí, súper importante, los necesitamos a todos, pero una mujer que está por ejemplo, hablando en contra del feminismo o que está diciendo por qué no es feminista, es Ujú. súper importante. Es quizá un tantito más importante. ¿Por qué? Porque el feminismo precisamente lo que quiere venir a decir a través de esas políticas de identidad y esas políticas totalitarias es que tú, como mujer, tienes que ser feminista. Que no puedes ser mujer y no ser feminista. Entonces, el que haya mujeres que sean evidentemente mujeres y que no sean feministas y que estén en contra de estas cosas y que estén militando en contra de esto que pretende deconstruir a la mujer, es muy importante. Entonces, creo que eso es importante. Creo que esto de la derecha que mencionaba también, y que bueno, vamos a tratar de unirnos, ¿no? En lo que verdaderamente importa. O sea, esta lucha nos trasciende. O sea, esta lucha no es mía, esta lucha no es de Eric Exacto. Cámaras, esta lucha no es de rescatando la identidad, esta lucha no es de las personas que estén dando la batalla. O sea, esta lucha es no es por nosotros, es por cosas que trascienden mucho más. Creo que es por también las futuras generaciones. O sea, una de las cosas en las que la izquierda más enfocada está
es en las futuras generaciones, porque así se asegura de que los próximos años, las próximas décadas, nuestra próxima historia sea con sus ideas. Entonces creo que es bien, bien, bien importante defender a la familia, defender a los niños, enseñarles la verdad y abogar por lo verdaderamente importante. Así que creo que eso es verdad. Y iba a añadir algo súper corto y pues seguir hablando, pero lo siento. No, está perfecto, está clarísimo, está muy bien. Estoy de acuerdo. Es bueno aclarar siempre desde la derecha, cuando uno habla de cambiar, y creo, Alain de Benoit tiene una frase que es interesante, que él algo dice, define así como las sociedades tienen que cambiar, tienen que saber cambiar, pero seguir siendo, sin dejar de ser las mismas. Digamos, un poco yo creo que tiene que ver con eso. Uno cuando habla del conservadurismo y todos piensan que uno quiere conservar todo estático, como bien decías, no, el conservador conoce y sabe perfectamente que la sociedad está sometida a cambios permanentes, los acepta, los abraza, y se opone, a lo que se opone en general es a los cambios radicales, a los cambios orientados, digamos, en sentido de ingeniería social. A ese tipo de cambios se opone uno, pero a los cambios sociales uno sabe que, digamos, efectivamente existen, van a seguir existiendo, está perfecto que sea así, y además, cuando uno habla de identidad, justamente hay que saber cambiar sin dejar de ser el mismo. Vos empezaste hablando justamente de la raíz que tiene la identidad, entonces yo creo que viene un poco, tiene que ver un poco con eso, que entender que la derecha no se opone al cambio, sino que se opone a determinados tipos de cambios, los cambios orientados a los cambios radicales, a la destrucción para construir algo nuevo, que hoy se disfraza de construcción, pero es destrucción pura. Entonces, simplemente hacer esa aclaración. Dicho esto, Thalys, estamos ya en la hora de conversación, ya se pasó bastante rápido, digamos, me parece que tocamos, digamos, algunas cosas, pero hay mucho para hablar, más porque son temas que nos gustan. Pero bueno, te dejo, si querés, te cedo la palabra para digamos, alguna despedida que quieras hacer, despedirte vos, cerrar la conversación, y desde ya te agradezco muchísimo esta charla. Espero que podamos hacer otro en breve, seguramente. Y bueno, y le agradezco mucho a la gente que estuvo del otro lado, que se mantuvo bastante firme, a pesar de que queda claro, y esto a mí me pasa siempre y nunca me doy cuenta, en un país futbolero como el nuestro, ahora está jugando Argentina, la selección, digamos. Y yo siempre pongo vivos cuando juega Argentina, no me doy cuenta, pero a pesar de eso, siempre estuvo más o menos la misma cantidad de gente, así que la verdad que muy bien. Sí, muchas gracias. Pero bueno, te cedo la palabra. Bueno, obviamente para despedirnos, ¿verdad? Primero que todo, darte las gracias por este live. Estaba súper ansiosa de hacerlo, ¿verdad? Y de hablar de la identidad. Me súper apasiona y sé que a ti también, así que se nos dio la oportunidad del live. Gracias por la invitación. Espero que el próximo sea en mi canal, así te invito yo a ti. Seguro. Y bueno, nada, para cerrar, voy a cerrar con ese slogan, vamos a decir así, de la página, ¿no? Es rescatar la identidad. O sea, les quiero hacer esa invitación a rescatar la identidad, pero para ello estoy llamando a personas valientes. O sea, se necesita personas valientes para esta tarea, a personas que no tengan miedo a decir la verdad, a personas que no tengan miedo a defender lo que verdaderamente se tiene que defender, y personas que no tengan miedo a que se les cancele, ni mucho menos, ¿no? Entonces, exacto. Nada, creo que ese es más bien el llamado a rescatar la identidad, a rescatar lo esencial, a reconocer que así se puede, que quizás sea difícil en un mundo que constantemente te dice lo contrario, pero bueno, nosotros no vinimos acá a hacerle caso al mundo y a lo que digan, sino que vinimos acá a cumplir un propósito y a defender lo verdaderamente importante. Y lo más importante de todo aún es que las personas que reconocemos esto, que reconocemos que hay unos pilares fundamentales que defender, como la familia, somos mayoría. Somos mayoría y no podemos olvidar eso. O sea, no podemos quedarnos callados y pretender que, bueno, que esto no me toca a mí, que a mí no me afecta en nada, que la política no me afecta en nada, porque adivinen qué, la política ya hace mucho tiempo
sea, ya hace unas cuantas décadas que se están metiendo en tu casa. Precisamente de la mano de todos estos movimientos culturales se ha estado metiendo en tu casa. Kate Millett, por ejemplo, con lo personal es político, le suena, ¿verdad? Lo personal es político, pues sí. Exacto. Lo personal se ha vuelto político y por lo tanto la política se está metiendo en tu vida personal. Entonces creo que es importante que como individuos digamos no te vas a meter en mi vida, no te vas a meter en mi persona, no te vas a meter en mi identidad, no te vas a meter con mi familia, no te vas a meter con mi Dios o con mi iglesia o con lo que quieras, ¿verdad? Pero es importante que pongamos esos límites, porque estamos viviendo momentos que quieren, o sea, estamos viviendo con movimientos culturales que quieren deconstruir, que quieren destruir, que quieren borrar los límites. Entonces creo que en ese sentido es bien importante que entonces nosotros los reconozcamos, los sepamos, los conozcamos y digamos no vas a destruirlos, ¿no? Así que creo que eso mayormente para cerrar. Perfecto, Thalys. Bueno, muchísimas gracias. Te agrego una sola cuestión que mencionaste que me parece fundamental, lo de ser valiente. Y hace poco leí una cita de Antonio Machado que decía justamente, y desde ahí me la he apropiado, digamos, que para ser bueno hay que ser valiente. Entonces, en eso coincido 100%, porque hay mucha gente que coincide con nosotros, que piensa como nosotros, que detesta lo que ve del otro lado, que sabe lo perjudicial que es, pero sin embargo por miedo no dice nada, no se calla la boca, no quiere ser cancelado, no quiere ser acusado, insultado, lo que sea. Entonces, es fundamental eso, y de hecho eso es una de las cuestiones fundamentales, uno de los pilares que marca la diferencia entre mucha gente que puede saber muchísimo, que puede estar en posiciones de poder, etcétera, pero por miedo y por comodidad muchas veces quedan callados. Entonces, excelente lo que mencionaste. Así que bueno, te agradezco nuevamente, nos vamos seguramente a estar haciendo otro vivo en breve, y le agradezco muchísimo a la gente que estuvo del otro lado. Un abrazo grande. Chao, gracias.